Cambiamos de tema. El paisaje cafetero de Colombia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad hace 15 días. Este paisaje, que cubre 47 municipios, concentra más de una tercera parte de la producción de café en todo el territorio nacional y se caracteriza también por sus construcciones hechas en Guadua. ¿Y quién más indicado para hablar de este noble material que el arquitecto Simón Vélez, quien desde muy joven se interesó por este elemento natural, con el que ha construido, entre otras cosas, el pabellón Seri en Expo Hannover, en Alemania, un ícono de la arquitectura, un hotel en China, el pabellón de la India en Expo Shanghái y el recinto de pensamiento en la capital caldense? Para conocer más sobre sus obras, Beatriz Gómez lo visitó en su casa del barrio La Candelaria en Bogotá, en donde Vélez cuenta cómo ha sido subestimada la guadua o acero vegetal, como también se le conoce, y denuncia la ilegalidad que se mueve en torno a ella. Beatriz Gómez entra al radar. Su arquitectura hace parte fundamental del paisaje cultural cafetero que acaba de ser declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué se siente de vivir para verlo? Yo siempre he dicho que yo soy un descendiente de la arquitectura de la colonización antioqueña que trabajó con el bareque. La arquitectura antioqueña era de tapia pisada. La que se hizo en el eje cafetero, en el viejo Caldas, fue una arquitectura muy distinta a la que hacían los antioqueños, porque esperaban utilizar con madera y con guadua, y con bareque en vez de tapia pisada. ¿Cuál es su recuerdo más vívido del momento de su vida en el que descubrió la guadua o el bambú? Pues yo nací casi que en un guadual, porque en Manizales, a pesar de que es clima frío, es el último piso térmico donde crece guadua. Pero uno estaba rodeado de cafetales con guaduales, y la arquitectura tradicional que siempre me ha interesado mucho era principalmente en arboloco y en guadua, y en madera. Pero Manizales, que fue una ciudad muy próspera, a principios del siglo que pasó, tuvo unos incendios pavorosos que arrasaron con la ciudad. Y hasta ahí llegó el esplendor de Manizales. La reconstrucción se hizo en concreto importado de Estados Unidos y de Europa, y ahí quedó consumido pues toda la capacidad económica de una cultura que en un momento dado fue muy próspera. Y toda una tradición quedó ahí sepultada con el incendio. Se pierde de un día para otro, porque la gente rica que construía con madera dejó de construir con madera y nos pasamos al concreto. Solamente la gente muy pobre siguió con la tradición, pero ya muy pobremente trabajada del bareque, ya pensando en que cuando tengan plata la hacen en concreto. Sí, mire, dice el doctor Otto Morales Benítez en su libro Testimonio de un pueblo: la guadua en las casas rurales fue compañera del hombre y la mujer, desde la niñez hasta la muerte. Con ella se construía todo. Es verdad. Y digamos que yo entré en esto no por mi papá, sino por hippie. O sea, cuando yo estuve en la universidad aquí en Bogotá jamás se habló de madera, y mucho menos de guadua. La academia le ha tenido un desprecio enorme a estos materiales que significan pobreza, pero que en los tiempos modernos significan compromiso ambiental. O sea, yo me he ido volviendo importante con este cuento porque hay un reconocimiento muy grande en el planeta de trabajar otra vez con materiales naturales. Claro, y sí que yo no pretendo salvar el planeta, ni eso me importa. La única salvación del planeta es que desaparezcamos nosotros, y eso al planeta tampoco le importa. ¿Usted es descendiente directo de cuántos fundadores de la ciudad de Manizales? Yo diría que directo de 4 o 5, que eran casi todos arangos y había palacios. Sí. Pero el principal fundador de Manizales no eran estos arangos ni estos palacios, sino don Manuel Grisales, y fue el verdadero fundador de Manizales. Él era el tataraalgo de Amparo Grisales. Ella es descendiente directa de Manuel Grisales. Sí. Y Manizales se llama así porque era su dirección cablegráfica, que estaba recién inventado el telégrafo, y él se firmaba como Man Grisales, y de ahí viene el término Manizales. Pero a nosotros nos educaron con un racismo latente católico de la historia del padre Fado, entonces no reconocían la fundación de este principalísimo fundador, sino que dijeron que había muchas piedras de maní. Y no lo reconocían porque no era blanquito como los manizaleños de entonces. Era moreno, moreno, debía ser parecido a Higuita, digamos. Es la identidad de una región que es Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Valle y algunas poblaciones del Tolima, pero muy distinta a la arquitectura antioqueña. Sí, porque la antioqueña era en tapia pisada, era arquitectura española. El antioqueño era descendiente directo de españoles, entonces construía a lo español. En esta migración de campesinos muy pobres
que fueron los que colonizaron el antiguo Caldas, aparecieron en una selva sin mayores recursos y solamente trabajaban con lo que tenían a la mano. Pero el primer Manizales fue fundado en Tapia Pisada y hubo un terremoto pavoroso y destruyó todas las casas de Tapia Pisada y la única que sobrevivió era la del colono más pobre, que era de Guadua. Entonces decidieron seguir construyendo con una evolución de esta primitiva construcción en Bareque a hacer una arquitectura realmente muy refinada. De todas maneras, la cultura tanto de Antioquia como esta cultura del viejo Caldas, el norte del valle, son bastante distintas, ¿no? Yo creo que ya tenemos una diferencia muy grande con los antioqueños. Tenemos un acento muy parecido, pero tenemos un temperamento muy distinto. Y uno siente el contraste realmente grande cuando uno va a Medellín. Uno siente que nosotros somos unos países ya muy distintos. Dice Otto Morales Benítez, escribiendo una columna sobre uno de los premios internacionales que usted ganó, dice: cuando el país abandonó la Guadua por el predominio del ladrillo y del cemento, Simón Vélez la rescató. ¿Usted fue realmente quien hizo resurgir este material, enriqueciendo de una manera increíble el patrimonio cultural cafetero? Pues yo descubrí por accidente que si inyectaba cemento en los cañotos vacíos de la Guadua donde hay uniones, eso me permitía hacer conexiones estructurales extraordinarias. Y a partir de ese pequeño descubrimiento, que es increíble, que a nadie se le hubiera ocurrido antes, yo pude empezar a trabajar con la Guadua como un acero vegetal, que así es como la bauticé. Porque la Guadua es muy difícil de conseguir, o sea, hay una prohibición de la tala. Es un cultivo ilícito. Y es el único cultivo ilícito que... Es un cultivo que está protegido... Está tan protegido que se volvió ilícito. Es un cultivo ilícito. Ya. O sea, el dueño de finca no puede explotar el guadua, solamente se lo permiten a un intermediario que carga los talonarios de los permisos en el bolsillo. Entonces eso genera una corrupción de retén. No es que los directivos de esas corporaciones sean corruptos, es que la ley es tan absurda que si no fuera por la corrupción no se podría trabajar con guadua. Pero ¿cómo puede ser posible que prohíban, digamos, la siembra y tala controlada obviamente de la guadua, que es un material que crece tan rápido, hasta 20 centímetros en un día? Por eso hablo de los charlatanes charlatanes que hablan del tema ambiental. Eso está manejado por charlatanes y por farsantes, por ecópatas, les digo yo. Es como prohibir el consumo de huevo porque se van a acabar los pollitos. Es tan absurdo como eso. O prohibir ordeñar las vacas porque el ternero se queda sin leche. Y entonces para conseguir la guadua para sus obras, ¿qué tiene que hacer? Pues le iban a prohibir en construcción. Y eso sí se lo vemos al presidente Uribe, que se enteró de esto y obligó a que el Ministerio del Medio Ambiente, a través de su capítulo de vivienda, redactara un capítulo de guadua, no prohibiendo el uso de la guadua. Entonces me pidieron que redactara yo eso, pero yo no sé ni leer ni escribir, y conseguí un ingeniero competente que se llama Luis Felipe López y fue quien redactó el capítulo guadua de acuerdo a mi técnica constructiva. Y entonces ya es legal construir, pero es ilegal consumir guadua. Y aunque yo compre guadua que viene ya con licencia, eso viene con un ingrediente de corrupción que es muy molesto, porque la guadua al dueño de la finca le pagan 200 pesos y yo pago 30.000 o 40.000 pesos por esa guadua. O sea, ¿y eso quién se queda con esa diferencia? La corrupción se queda con la diferencia. Entonces esa gente no quiere que dejen legalizar el cultivo, porque eso genera una pequeña corrupción de retén que hace felices a esos ecologistas. A ver, doctor Vélez, ¿la guadua es sismo resistente? Sí, es muy diferente. ¿Es ecológica? ¿Es barata? ¿Podría ser utilizada en la construcción de vivienda social? Hablando en serio, pues ¿usted qué recomendación haría para que cambiaran la mentalidad quienes controlan esto? Así como hay racismo con los seres humanos, hay racismo botánico. ¿Con los materiales? Sí, entonces hay un racismo botánico por parte de los ingenieros forestales que estuvieron 5 años redactando la ley forestal de Colombia, que es un mamotreto gigantesco. Y el recurso forestal más valioso de Colombia, que es la guadua, no aparece mencionado, porque para los forestales la guadua no es una madera. Y las maderas las generan los árboles y los pastos gigantes como los bambúes. Bueno, pero esto es una contradicción total. Usted ha llevado la arquitectura de la guadua a muchos países del mundo. Me aterra, incluida China, que es semejante potencia y que tiene bambú. Pues tuvimos el privilegio de enseñarles a construir a los chinos con bambú. Yo estuve hace 7 años haciendo un hotel, que en este momento es un hotel muy famoso. Construí en guadua y llevé 4 obreros colombianos que entrenaron los obreros locales, pues aprenden en 5 minutos. El resto del tiempo éramos nosotros aprendiendo de ellos. Y en este momento estoy diseñando otro hotel en la China.
¿Son las últimas obras que está desarrollando? El año pasado hice el pabellón de la India en Expo Shanghái. Sí. Pues yo era parte de un equipo de trabajo, pero digamos que era uno de los arquitectos más importantes de este equipo. Hicimos una construcción gigantesca usando bambú como elemento estructural. Ahora, ¿se piensa construir, por ejemplo, en China viviendas con material de bambú? Allá no le prestan mucha atención a eso, porque están en un desarrollo tan frenético que están en el cuento del acero y del concreto. Sí. Pero la China ya es el país de lejos más poderoso del mundo y esta conciencia ambiental y esta sensibilidad les entra a través del turismo. Eso pasa en todo el mundo. Entonces, en este momento estoy diseñando un hotel en una zona cerca de los Himalayas o en los Himalayas chinos, y uno de los proyectos es diseñar un templo budista en bambú. Estoy diseñando, ya diseñé una pagoda, me falta pues el resto de este complejo budista, pero esto se va a hacer en bambú, pero es alrededor del tema turístico. Pero podría ser también una solución. De cualquier manera, necesitamos que aquí se cambie toda esa normatividad, porque es posible sembrar bambú, utilizarlo de manera racional y darle un uso, por ejemplo, para vivienda social en la zona cafetera. La gente pobre jamás podrá construir por autoconstrucción cumpliendo las normas sismorresistentes. Para eso hay que ser millonario. Entonces hay que construir con fibras vegetales como la guadua o la madera, para que las construcciones no sean sismorresistentes, sino sismo indiferentes. Pero hay que tener mucho componente mineral de cemento para que la arquitectura no se incendie. Entonces, una combinación de madera como material estructural y cemento como material de piel del edificio, de forro, sería ideal. Y vivo hablando de eso, pero nadie me para bolas. Bueno, esperamos que ahora sí por fin lo escuchen. Simón Vélez, muchísimas gracias y muchos éxitos en todos esos proyectos internacionales con la arquitectura de la Guadua. Muchas gracias, Beatriz.